este estudio. De hecho, la quiero invitar a que escuche aquí a Patricio Leisey. Él tiene un libro publicado que se llama Envenenados y un poco habla de este tema, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo es que, cómo estás, Patricio? ¿Desde cuándo es que no se hace un estudio? Recién lo decía Martín Candalás, desde el 2010 el SENASA no presentaba un informe. Sí, es real lo que estás contando en un punto, ¿no es cierto? Porque esto se logra a través de una intimación que hace una ONG, que es Naturaleza de Derechos. Claro, no fue que ni siquiera el SENASA dijo, vamos a investigar qué estamos comiendo. No, una ONG... La realidad es que esto estaba instalado ya, son dos estudios, uno de 2011 a 2013, 2013 a 2016, que incluso están incompletos. Claro. Sí. Lo que hace SENASA en definitiva es entregar a regañadientes la información. A mí me tocó dar la noticia, por eso como que escuchaba y seguía un poco el tema. Y la realidad es que yo analicé uno por uno los documentos y estaban totalmente incompletos, asentados de manera diferente. ¿Qué es lo que los convierte en incompletos? Por ejemplo, no sabemos el destino, el origen y el destino de esa fruta y esa verdura. Ah, pero Ese ¿no es hay una trazabilidad en la fruta y la verdura? En el documento no está. En el documento que aporta SENASA está, inclusive, son prácticamente dos maneras diferentes de dar la noticia. Por un lado, el primer estudio de 2011 a 2013, que es por ahí el que más se están refiriendo, marca todo el mapa de frutas y verduras que están contaminados, todo. Y en el segundo estudio, 2013-2016, en una actitud que para mí es de encubrimiento directamente del organismo, solamente muestra los productos que superaron el límite de residuos permitidos. Y ahí tenemos una cuota mucho más baja. Claro, o sea, tenemos un montón de residuos, pero que están permitidos. Tenemos frutas y verduras que superaron el límite, pero no sabemos si en todo el muestreo, que fueron más de 30 frutas y verduras... No había también residuos. Hay que aclarar algo. El SENASA dice hacer estos estudios, aunque no los publica. Pero dice que los hace. Sí, a ver, no sé, hoy justamente me llamaron de SENASA porque toda esta cuestión como que movió las aguas, ¿no es cierto? Y tratan de un poco de bajar los decibeles. Y la realidad es que ellos lo que me contaban es que no investigan, una fuente me contó, no investigan lo que sería la toxicidad crónica. ¿Qué pasa? Que vos, si vos todos los días estás comiendo esta manzana que tiene 22 lo comes muy seguido, ¿no? Pero podemos es como en el cigarrillo si fumas 1,20, o sea, es ridículo. Claro. Por ahí podemos hablar con alguien del SENASA, ¿no? Que nos pueda desde ellos mismos dar un derecho a réplica de lo que estamos comentando. Justamente por ese lado le quería preguntar a Patricio, porque recién Martín contaba y veíamos en el informe que hay algunas sustancias que son no autorizadas y otras que son directamente prohibidas. Entonces, el SENASA, además de medir, ¿tiene poder de sanción el SENASA para aquel que esté aplicando alguna cuestión prohibida o hay otro organismo que es el encargado de sancionar y de controlar? SENASA de por sí debería retirar la mercadería. Directamente retirar la mercadería. Exactamente. A ver, esta situación, hoy por hoy estamos sentados hablando de este tema porque esta ONG hizo este movimiento con apercibimiento judicial. Ya te voy a citar un caso. En el 2009, un fiscal en Córdoba fue al mercado del abasto de Córdoba, ¿no es cierto? Recolectó muestras, las mandó a analizar por su cuenta y le dieron también que estaba totalmente contaminado. Te lo pregunto de otra manera. Yo tengo en mi casa una huerta bastante grande, decido empezar a vender. Me va bien, decido empezar a vender más, entonces empiezo a aplicar productos químicos, que no están permitidos. Y empiezo a vender, a vender, a vender. ¿Quién es el que me tiene que llamar y decirme, señor, usted está haciendo las cosas mal? Diego, primero, ¿quién te lo vendió? O sea, primero, ¿quién te vendió a vos ese producto? Ahí tenés... Te lo simplifico, digo, o sea, ¿cómo conseguiste DDT? Claro. DDT está prohibido en Argentina desde el principio de la década del 90. ¿Y que hay tráfico de este tipo de sustancias? Y no sabemos exactamente. El mercado negro. O sea, claro, exactamente. No sabemos el origen de estas sustancias que también, en definitiva, tienen que ver otros organismos, inclusive el SENASA, con esta trazabilidad de los productos Pero químicos, debe llegar al país de alguna manera. Digo porque lo comparo con un medicamento. Un medicamento que está prohibido por la administración norteamericana o por la europea, se prohíbe en los meses subsiguientes en nuestro país. En algunos casos no, cuando nos quieren meter algún medicamento que ellos no pueden meter en sus países. Claro. Pero ¿por qué estos químicos sí pueden entrar? Esa es una respuesta que tiene que dar el Estado. No, lo que pasa es que el DDT no se degrada rápidamente y también puede estar en las napas y puede aparecer de tantos años de fumigación. Eso es cierto. Lo que ocurre es que estamos hablando de cantidades principio del importantes. 90. ¿No es cierto? Y estos muestreos son directamente sobre la fruta y en algunos casos sobre la fruta y no en este caso sobre partidas de rúcula y son muy notorios que son bastante nuevos, como ocurre con el endosulfán, que es un insecticida. ¿Qué pasó con la rúcula? No, como rúcula. Con la rúcula. DDT. ¿Qué dice de la rúcula? También. ¿Qué No te dice de avisaron la que no rúcula? podías No leí nombrar la nada rúcula. de la rúcula. ¿Qué dice de la rúcula? La rúcula tiene una contaminación también con una batería de químicos muy grande. La mayoría son insecticidas. Hoy escuchaba que decían pesticidas.
Son insecticidas, en muchos casos son insecticidas que no Con están razón viene tan linda la rúcula, claro. utilizados en el mundo. Nosotros tenemos algunos que están prohibidos, pero en la frutilla, en la cereza, por poner un ejemplo, se están usando químicos que en Estados Unidos dejaron de usar en el 96. Y Estados Unidos es la meca de la agricultura sujeta al paquete tecnológico de agroquímicos. Y encima, por ejemplo, vos estás nombrando la frutilla y la cereza. Recién la doctora nos decía, hay que lavarla antes de... Pero si vos lavas la cereza y la frutilla, se te echa a perder, no la puedes guardar lavada. O sea, la tenés que lavar en el momento de comerla. No es para entrar en un debate, pero lo que estaba diciendo la doctora realmente no se sustenta mucho cuando uno habla con un ingeniero químico, con otros científicos que dicen que no hay manera de eliminar estos químicos. Se eliminan. No hay forma. No hay forma, están. Y quizás una ¿Está manera escuchando, doctora? Por ahí la tengo en línea. Sí, lo estoy escuchando y quiero decir que no solo el DDT, el endolsulfán también está de 2013. Apareció en estos productos, está prohibido y además los productos estos prohibidos los prohibió la ANMAT, que es la institución que en nuestro país habla sobre toxicidad sobre el humano, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando todo el tiempo sobre toxicidad sobre los productos que ingerimos, pero la verdad lo que nos preocupa es también la toxicidad sobre el humano, ¿sí? Doctora, esto me parece Pero acá importantísimo. decía recién Patricio, doctora, que ni siquiera lavando la fruta en algunos casos se van... Es que hay fruta que no se puede... A ver, la frutilla usted sabe cómo crece. Es rastrera. Sobre la tierra directa, claro. es rastrera. Entonces, sobre una tierra ya previamente contaminada, ¿qué podemos hacer? Con agua servida que por ahí puede ser con la que la estén regando. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Con aguas que llegan o con fumigaciones que vienen desde otros terrenos, que vienen con la deriva, que es hasta dónde puede llegar a dar el fumigante. Sobre algún lugar por ahí es una quintita que tiene una persona en el fondo de su casa. ¿Qué podemos hacer contra esto? Totalmente. No, la situación igualmente, doctora, es ridícula cuando la Argentina, y se lo pregunto también a Patricio, somos el tercer país en producción orgánica del mundo y el 80% se va a los países centrales. Se exporta. ¿Y qué pasa afuera? ¿No hay controles sobre esto, sobre los agroquímicos que están utilizando en los productos que exportamos? Nosotros la realidad es que estamos pagando un costo ambiental bastante alto. O sea, los productos que están llegando, por ejemplo, a Europa, claramente no tienen esta carga tóxica que son los que quedan acá. Los limones que le vamos a mandar a Trump, por ejemplo. Bueno, yo en Twitter lo ponía, que sabrá Trump de esto de... Terminame de explicar lo que estás diciendo. O sea, nosotros lo que mandamos a Europa no está tan tóxico como lo que nos quedamos. A ver, cada vez que nosotros tenemos noticias de, por ejemplo, cargamentos de frutas o de verduras o de miel, que ha pasado también en el caso de Uruguay, generalmente Europa lo que hace es filtrar, tiene límites mucho más duros y hay ingredientes activos que están prohibidos. O sea, nosotros en el campo usamos herbicidas como la atracina, que en Europa no se usan desde el principio del año 2000. O sea, finalmente esto es una política de Estado, digamos. No hay con qué darle es un modelo de producción. Lo que está aparte no hay nadie sancionando. O sea, si nos quedamos con lo que no podemos venderle y nadie te dice que no lo podemos consumir nosotros, nos estamos comiendo todo el veneno nosotros. Lo que nos está pasando a nosotros ahora es que estamos viendo en la ciudad lo que en los pueblos viene reflejándose de hace por lo menos 2 décadas. Esta situación de la contaminación permanente, vivir en un ecosistema permanentemente con presión ambiental de parte de estos químicos que se utilizan y nosotros ahora acá recibimos el producto. ¿Para qué se creó el SENASA? Perdón, ¿Para qué se creó el SENASA? Adelante. ¿Para qué se creó el SENASA? Me encantaría tener la respuesta de para qué funciona el SENASA. Ahí está la clave, ¿no? Digo, si en otros países no dejan entrar porque controlan, digo, acá el problema es nuestro. Una vez más, es como un INDEC del kirchnerismo que Sebastián, te da. ¿qué pasa con la fruta que entra? La fruta que importamos bueno, debería haber un control también. La realidad es que nosotros estamos en un mapa nocturno y nosotros no tenemos más que estos datos que fueron exigidos de esta manera. Nosotros no tenemos conciencia de la trazabilidad de los productos, no tenemos ni idea de los mecanismos de producción y al mismo tiempo tampoco de cómo sería el trámite final por el que llega a la verdulería y vos lo vas a comprar. ¿Entendés? Tenemos un desconocimiento total y sobre esto hay una violación también de libertades individuales, porque bueno, estás sabiendo que estás comprando una manzana que tiene 22 agroquímicos. No, pero además lo que le cuesta al sistema cuando una persona se enferma. Bueno, eso es otra. Sí, por supuesto. O sea, no se está considerando ni siquiera eso. Bueno, a ver, insisto una cosa, quiero aclarar una cosa con el tema de los cítricos. Yo hace unos años hice una investigación con el tema de los arándanos en Entre Ríos. Sí. Acá no se salva nada. Y la realidad es que hablando con productores que estaban muy vinculados con el INTA, en el mismo INTA les indicaban que en Entre Ríos es una zona muy rica para el citrus, la posibilidad de ubicar el agroquímico llegaba hasta 1,5 milímetros dentro de la fruta.
Por ende, ni siquiera pelando, que es lo que está diciendo la doctora, eliminás por completo el residuo. Al contrario, lo estás incorporando y esto es acumulativo en el cuerpo. Claro, en una arándana nada más que no tenés nada para sacar, porque sí, si pelás 1 milímetro te quedas sin fruta. ¿Vos le servís arándanos a los chicos que comen así, no? Como que no ni siquiera miden. Bueno, es realmente un problema, insisto, cuando uno ve las estadísticas del sector de la venta de agroquímicos y en un punto lo que hace es recorrer cada uno de los cultivos, se encuentra que no hay ninguna fruta ni verdura ni cultivo en general, pasturas, almacenados que no esté fumigado en este país. Ahora, yo te quería preguntar por tu libro, que te has encontrado con casos delicados, ¿no es cierto? A medida que fuiste investigando. ¿Qué caso nos podrías contar que te conmovió? Bueno, hay... difícil, hay varios. La realidad es que, bueno, podemos hacer un mapeo del desastre realmente que lo que está pasando hoy con el uso de agroquímicos en la Argentina. Depende del lugar donde nos instalemos, vamos a encontrar una dolencia vinculada justamente al paquete tecnológico que se está utilizando. Ustedes habrán escuchado que el glifosato está vinculado al cáncer, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es justamente donde más se utiliza el glifosato que encontramos la mayor cantidad de tasas de cáncer. ¿Para qué se usa? Yo no sé. Para matar la hierba, la maleza que compite con la soja. Es el herbicida clásico, colorado. Por eso la soja es resistente a esto. Es resistente al glifosato, tiran eso y se muere todo menos la soja. Supuestamente pasaba eso en el 96. Después la naturaleza reaccionó, por supuesto, generó resistencia, entonces ahora tenemos que tirar unas bombas químicas tremendas para que el yuyo, digamos, no se coma a la soja. Tenemos 20 y pico de millones de hectáreas en Argentina de soja, o sea, bombardeadas permanentemente. Claro. Para que te des una idea, en Argentina en el 96 se usaban 5 o 6 millones de litros de agroquímicos en todo el país. Hoy estamos en orden de los 300 millones. Ahora, pero es como los antibióticos, digamos, ¿no? Que es lo mismo. Se genera resistencia. Resistente, Mariana, las bacterias ahí me acota la doctora, digamos, la naturaleza se va volviendo resistente a los pesticidas también. Resistente a todo, ¿sí? Y sobre todo el riesgo que corremos con este tipo de cosas, que si fumigáramos y nada más actuáramos sobre la maleza, pero desgraciadamente actuamos sobre todo las personas que viven en esas localidades, ¿sí? Las escuelas que están fumigadas, los chicos que están en el recrea, hasta donde llegan las aguas contaminadas. Y lo peor de todo, que nosotros estamos pensando que la soja que comíamos que era tan sana y pensábamos que... La verdad, esta soja no está producida para la ingesta nuestra en nuestro país. La verdad que la gran producción que se hace para esta soja es para que hagan combustible en Asia y para alimentar animales en Asia. Resulta que si nosotros tenemos que medir alguna traza de estos elementos en nosotros, tenemos que pensar que las salchichas, los hamburguesas, las galletitas, todos tienen restos de estas harinas, pero como normalmente nosotros no tenemos una buena información de qué es lo que estamos ingiriendo, seguramente vamos a tener mayor contaminación de la que pensamos a través de la fruta con cualquier otro elemento, ¿sí? Alimentario. Doctora, me quedó una duda con algo que comentaba antes Mariana y Martín, y es el tema es como que me agarró un trauma, el tema de las naranjas, porque dijeron que se contaminaba no solamente la cáscara, sino la pulpa. Entonces, todos los médicos te recomiendan ahora para el invierno mandarino naranja. ¿Cuál es la solución? Sí, y la solución yo te diría lavarle bien. A ver, ¿qué es lo que podemos comprar? ¿Naranja orgánica? ¿Podés conseguirla? No. Es económica para que la hagas. Bueno, entonces, lavar las mandarinas antes de comer, lavarte bien las manos después que la pelaste, sería lo más lógico. Claro. ¿Sí? Es un poco difícil que uno pueda dar soluciones para este tipo de elementos, ¿sí? Cuando la contaminación es masiva. Doctora. A ver, estar en contacto con un producto no quiere decir estar intoxicado, ¿sí? Estar en contacto con un producto no nos habla de intoxicación. Sí, con el tiempo podemos llegar a tenerlo, podemos llegar a tener un montón de patologías como disrupciones hormonales, cánceres en lugares donde no teníamos. No podemos sí, por supuesto que sí, pero exactamente igual que con las marquillas de cigarrillos, como decían que en Uruguay era pero, mucho doctora, pero es más importante. En la Argentina es distinto. No, pero en la Argentina es... Perdón. Sí, no, la escucho, la escucho.
No, que en la Argentina también hemos llegado a inventar la tira blanquita para tapar esa marquilla para poder seguir fumando. O sea que realmente a veces todo esto es un problema de educación. La misma gente que está llevando a fumigar con sus mochilas en este tipo de producciones ni siquiera está preparada, vestida o protegida por ropa, se está comiendo el mismo veneno. Absolutamente. Exactamente. Ahora, sí, yo la iba a interrumpir porque todo esto depende por educación. No estaba entendiendo bien el mensaje, pero yo decía, bueno, obviamente el concepto lo entendí luego lo que usted quería decir. Fumar es una decisión, ¿no? Uno dice, bueno, fumo, está bien, me intoxico yo, es una decisión mía, intoxico al de al lado. Es poco generoso de mi parte, el de al lado te podrá decir apagar el cigarrillo, qué sé yo, es una cosa que tiene que ver con lo social. Ojo, pero ahora, el primero, la Mariana. Alimentación es algo que uno cree que está haciéndose un bien. Entonces acá necesitamos de alguien que nos esté cuidando. Claro, pero evidentemente es un organismo del Estado y nosotros podemos ver el daño instalado como médicos, como profesionales, como toxicólogos, y muy poco es lo que podemos hacer cuando estos organismos estatales no hacen los controles que corresponden. Ahora, doctora, perdón, no quiero plantar ninguna teoría conspirativa, pero sí tengo referencias de 2 productores de agroquímicos que son accionistas o directamente dueños de productores de remedios. Me pregunto, al crear alimentos, ¿nos están creando salud o nos están dando la enfermedad para luego curarla? La verdad no es un tema que pueda yo hablar sobre este tipo de opiniones, me parece que no me corresponden, ¿sí? Yo desgraciadamente tengo que tratar los pacientes con las intoxicaciones. Lo que puedo hacer es prevención, sí, desde el punto de vista de que soy pediatra, pero también promoción de salud, de una vida saludable. Hablar de este tipo de cosas que tienen que ver con empresas, y la verdad no es mi tema. Le agradezco muchísimo, doctora. Toda la información que nos dio me parece súper útil. Ayuda a que tomemos conciencia, nos concienticemos todos de lo que estamos comiendo y cómo tomar las precauciones para no dejar de consumirlo, porque obviamente nos hace bien también consumir frutas y verduras, pero sí tomar las precauciones de cómo consumirlas, ¿no? Me parece que esa es la idea, no alarmar, pero sí de estar atentos, ¿no? Porque esto existe, esto es una realidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. La doctora Mirta Borras, ella es médica pediatra y toxicóloga, dándonos mucha información. Y bueno, y Patricio, ahora quiero continuar con vos, con tu libro que es muy interesante, para que me sigas dando datos de los que fuiste investigando. Claro. Ya sigo con vos. Si vas a la Feria del Libro, deja volar tu imaginación con Banco Provincia. Del 27 de abril al 15 de mayo, comprate todo con un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito de Banco Provincia. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muchas gracias, Banco Provincia. En tu libro, digamos, ¿cuándo escribiste este libro? Este libro lo terminé de escribir en 2013, diciembre de 2013. Hace un montón. Sí, se volvió a reeditar, se reeditó ahora, perdón, con una ampliación, con una actualización de los datos, porque bueno, realmente el problema es como que va en ascenso y cada vez nos quedamos cortos con la estadística y con los casos, ¿no es cierto? Realmente. ¿Y qué te llevó a investigar? O sea, ¿por qué arrancaste por ahí? Bueno, la realidad es que empecé a notar que había denuncias aisladas en muchos casos, en muchos medios del interior. Yo soy criado en Sierra La Ventana, o sea que tengo una tendencia a leer medios muy de las provincias y demás. Y bueno, empecé a encontrar una sucesión de denuncias vinculadas con casos de intoxicación fuertes en algunos casos, con algunas sospechas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí fue a ahondar un poco en la investigación científica, en qué documentos había, cómo funciona el modelo argentino de producción, que es un poco lo que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? ¿De cuándo nosotros tenemos una agricultura meramente atada a agroquímicos? Bueno, podemos poner ciertas se exporta fechas. Lo bueno y nos queda lo malo, ¿no? Sí, además. Exactamente. Nosotros pagamos, lo que decía hoy, el costo ambiental en definitiva de una alimentación premium que tienen algunos países. Esa es la realidad, no sé, lo que decía la doctora. Estamos engordando el ganado a través de la soja que hacemos acá, que en definitiva es forraje, no es que nosotros consumimos demasiado, consumimos pero no tanto el volumen que estamos generando, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí fue caer también en los lugares que están con mucha carga de contaminación y las víctimas, que es el paso un poco más duro, pero hoy tenemos casos puntuales. Te puedo hablar de San Salvador, la capital del arroz, acá en Argentina, es en la provincia de Entre Ríos, donde tienen el 40% de las muertes son por cáncer. Y en un momento hacen un campamento sanitario a las universidades de Rosario y de La Plata, ¿no es cierto?, ante un pedido popular, la gente en la calle, encontraron contaminación en el agua, en el aire y en el suelo. Tremendo. O sea, que es un lugar que debería estar deshabitado. Es tremendo realmente. A mí me pasó el año pasado de trabajar en un especial para la televisión italiana sobre este tema, porque afuera
están siguiendo muy de cerca lo que ocurre con la Argentina, sobre todo en Europa, que consume mucho de nuestros productos y dicen, bueno, ¿qué es lo que nos están mandando y cómo están produciendo? Dios mío. Bueno, Patricio Leisegui es el autor del libro Envenenados. Si te querés informar un poco más, aquí vas a encontrar